Increíble revelación. Descubro un amor transformador cuidando a mis nietos en cada verano. Cada verano, el sol brilla con más fuerza en el barrio humilde de Bogotá donde vive Doña Rosa. Una abuela cariñosa de 68 años, con su cabello canoso y mirada sabia, sabe que su misión es clara: cuidar a sus 3 nietos, Santiago, Valentina y Nicolás. Ellos, aunque son el centro de su mundo, parecen sumergidos en un mar de pantallas y vídeos virales que los alejan de la esencia de su historia familiar. La angustia invade el corazón de Rosa. Cada día, sus historias de amor y sacrificio caen en el olvido, como hojas secas arrastradas por el viento. Ay, cómo añora las risas y la curiosidad de aquellos días en que compartían juntos relatos de antaño. Los niños, con sus dispositivos móviles en mano, le restan un poco de atención en medio de juegos y risas. Doña Rosa siente que sus relatos se pierden en el aire, atrapados en una lucha de generaciones. Sin embargo, este verano guarda un secreto en el desván. Un viejo baúl de madera, lleno de cartas de amor de su difunto esposo, se convierte en la clave para conectar de nuevo. Cuando abre la caja, el aroma de la nostalgia envuelve el patio por completo, y su corazón late con fuerza. ¿Quieren escuchar algo especial?, pregunta Rosa un día, cautivando la atención de los 3. Con cada carta que lee, sus voces cobran vida. Las historias de un amor nacido en la adversidad, de sacrificios que fueron semillas de esperanza, comienzan a despertar la curiosidad de Sebastián, Valentina y Nicolás. Los ojos de los niños brillan al escuchar cómo su abuela y su abuelo desafiaron las circunstancias y construyeron una vida unida por el amor y la familia. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos con el paso de los días. Rosa descubre que sus nietos empiezan a involucrarse más. Asisten a misa dominical con ella, participan en celebraciones del barrio, renovando antiguas tradiciones que habían sido olvidadas. Sin embargo, el verdadero cambio ocurre una tarde de lluvia, cuando un viejo amigo de Rosa comparte su propia historia de lucha y esperanza. Las lágrimas brotan en los ojos de Santiago, Valentina y Nicolás. Aquella jornada, ellos sienten que sus corazones se llenan de orgullo por su herencia familiar. El día del festival del barrio se acerca y Rosa, temblando de emoción, sabe que es su oportunidad. La multitud se agolpa en la plaza, y en su interior se origina un nudo de nerviosismo. Santiago, Valentina y Nicolás están a su lado, con una conexión renovada, listos para compartir las historias de sus abuelos. En este momento clave se enfrentan a la presión del mundo moderno, pero el amor y la unidad se han fortalecido. Podrán superar esos obstáculos y hacer que su abuela se sienta como la heroína que siempre ha sido. El aire está cargado de expectativas y la conexión entre generaciones. Una pregunta se cierne en el ambiente: ¿qué pasará cuando tomemos el micrófono juntos? El sol ya se había escondido detrás de las montañas, pero la plaza del barrio seguía vibrante con el bullicio de las preparaciones para el festival. Rosa miraba a su alrededor, sintiendo como cada rayo de luz que aún iluminaba el lugar era testigo de su vida y de su historia familiar. Los colores de las decoraciones eran como un estallido de alegría, colgando de los puestos llenos de comida típica y música que sacudía el aire. Santiago, Valentina y Nicolás estaban allí, sus rostros iluminados por la emoción, dispuestos a vivir el festival como nunca antes. Rosa les había transmitido no solo sus historias, sino también una pasión renovada por sus raíces. La ansiedad que había sentido en el camino hacia este momento se había convertido en una chispa de esperanza. Sin embargo, dentro de su pecho se agitaban muchas preguntas. ¿Sus nietos estarían listos para compartir la herencia de su abuelo? Abuela, ¿cuál es la historia de la canción que vamos a cantar?, preguntó Valentina, de ojos resplandecientes. Esa canción era especial para tu abuelo. La compuso en tiempos difíciles, cuando las cosas no eran nada fáciles para nosotros, respondió Rosa, recordando el tono melancólico de aquel amor. Era un himno de esperanza, y ahora será nuestro. Los niños sonrieron, sintiendo que cada palabra de su abuela formaba parte de un legado que ahora les pertenecía. Mientras tanto, el micrófono en el escenario brillaba como un relicario deseando abrir sus puertas. Rosa sintió que el pulso de la plaza se sincronizaba con el de su corazón.
Sus pensamientos vagaban entre el miedo a ser juzgados y el deseo de contar el amor que había construido su familia. Es el momento, se decía a sí misma. Pero antes de dar un paso hacia la escena, tocó sus manos para calmarse, recordando que no estaba sola, sus nietos estaban ahí. Cuando finalmente se acercaron al escenario, la mirada de la multitud se posó sobre ellos. Las risas y murmullos se apagaron lentamente. Rosa tomó el micrófono, su mano temblaba ligeramente, y de repente recordó las cartas del viejo baúl. Esa misma vulnerabilidad que sentía al recordar a su marido podría ser el puente entre ellos y el mundo. «Hola a todos», exclamó, y su voz resonó en la plaza, uniendo generaciones. «Hoy queremos compartir algo muy especial». Antes de continuar, el murmullo se tornó preocupante. Un grupo de jóvenes atrapados en sus propios teléfonos, murmuraba comentarios burlones. El corazón de Rosa se encogió. «¿Y si no les importa nuestra historia?», pensó. Santiago, que estaba a su lado, sintió la tensión. «Abuela», dijo en un susurro, «no les hagas caso. Vamos, juntos podemos». Con esas palabras la conexión entre ellos se intensificó, y Rosa se sintió acompañada. Ella comenzó a relatar una anécdota sobre su infancia, los sacrificios de su familia, y cómo el amor siempre había sido su norte. La forma en que su abuelo escribía cartas inspiradoras mientras la vida les lanzaba obstáculos llenó el aire. Poco a poco las caras del público comenzaron a transformarse. Algunos, curiosos, empezaron a levantar la vista de sus pantallas. El interés se había sembrado, cierta alegría estaba floreciendo, pero en el fondo de su corazón, Rosa seguía sintiendo el miedo. ¿Serían suficientes sus historias para atraer la atención de los jóvenes? Mientras observaba a sus nietos cantar juntos, un nuevo nudo de emociones se formaba en su pecho. Sin embargo, antes de que pudiera pensar más, un grito proveniente del fondo de la plaza llamaba su atención. «Un momento. ¿No es esa la abuela Rosa?», una voz resonó, haciendo eco en la multitud. Rosa, en shock, buscó la fuente del grito y cuando encontró el rostro conocido, su corazón se detuvo. Era verdad. La historia de su amor y sacrificios estaba a punto de ser revelada de forma inesperada. Rosa se quedó paralizada, el eco de esas palabras reverberando dentro de ella. El rostro que había identificado estaba rodeado de voces que murmullaban a su alrededor. No podía creerlo. Era Clara, la hija de su viejo amigo Andrés, un amor que había marcado su juventud. Mirando a la multitud, se dio cuenta de que cualquier atisbo de diversión se había convertido en un silencio expectante. ¿Qué iba a decir Clara? ¿Cómo podía haberla encontrado aquí, en este momento tan delicado? «Rosa», gritó Clara mientras se acercaba, su expresión iluminada. «No puedo creer que seas tú. Estaba escuchando un poco de tu historia, y de inmediato supe que eras la misma Rosa que conocí hace años. La misma que prometió que nunca se olvidaría de nosotros». Los ojos de Rosa se llenaron de lágrimas. Las memorias de aquel verano inolvidable, repleto de risas y sueños compartidos, inundaron su mente. Pero para su sorpresa, Clara no solo estaba allí para recordarlo todo, también tenía algo más que contar. «Abuela, ¿quién es?», preguntó Valentina, con curiosidad dibujada en su rostro. Santiago y Nicolás también la miraban, tratando de comprender la conexión repentina que parecía existir entre las dos mujeres. «Clara fue una de mis mejores amigas», comenzó Rosa, pero su voz se quebró. «Y fue parte de una época en la que todo parecía posible. No sé qué la trae aquí». «Vengo a recordarte algo, Rosa», dijo Clara, tomando un respiro profundo. «He estado investigando sobre nuestras raíces, sobre las historias de las familias que nos precedieron. Y he encontrado algo relacionado con tu abuelo». Un murmullo volvió a surgir en la multitud. Los murmullos del grupo que antes se burlaba ahora estaban llenos de interés. Los teléfonos se habían guardado, la atención se centraba en el pequeño escenario y en la historia que se estaba tejiendo entre el pasado y el presente. «¿Qué has encontrado?», preguntó Rosa, la ansiedad y la esperanza marcando su voz. Clara inhaló con fuerza y continuó. «Tu abuelo dejó cartas, no solo para ti, sino también para otros. Había promesas de unión, de ciclos que se deben completar. Y hay algo sobre el amor que dejó en cada una de esas cartas. Logré encontrar algunas y quiero compartirlas contigo». «¿Cartas? ¿De hace tanto tiempo?», se atrevió a preguntar Nicolás, mientras sus ojos brillaban con una mezcla de asombro y emoción.
Sí, dijo Clara con la determinación que solo una amiga de toda la vida podría tener. Él hablaba de la importancia de unir a la familia, de cómo el amor que compartimos nos da fuerza. Me atrevería a decir que esos mensajes, esas palabras, son relevantes hoy más que nunca. Rosa sentía como la emoción crecía en su pecho. ¿Qué significaban esas cartas? ¿Acaso contenían mensajes ocultos que podrían cambiar el rumbo de su familia? ¿Sería posible que la historia que ella había compartido, los sacrificios y los amores, estuvieran mejores conectados a través de esos escritos? Las miradas curiosas de sus nietos estaban fijas en ella. Clara tomó su mano entre las suyas y le dijo en voz baja: «Vamos a descubrir juntos lo que esas cartas tienen que revelarnos. Te prometo que es algo maravilloso». Rosa sintió una oleada de emoción. Era como si todos los trozos de su vida, que parecían desgajados, empezaran a encajar de nuevo. Con un hilo de esperanza recorriendo su ser, miró a sus nietos y luego a Clara. ¿Listos para escuchar una historia realmente profunda?, preguntó, casi en susurros. La multitud, ahora completamente atenta, aguardaba el desenlace. Pero mientras el nuevo capítulo se abría ante ellos, una repentina sombra cruzó la plaza. Una figura solitaria, en la lejanía, observaba. Sin que nadie se diera cuenta, ese rostro oculto había comenzado a gestarse en la memoria de Rosa, un eco de un pasado que podría traer incluso más sorpresas. ¿Quién era y qué papel jugaría en esta historia de amor y revelaciones? Rosa sintió un escalofrío recorrer su espalda cuando la sombra desapareció entre la multitud. Se giró hacia Clara, la expresión de determinación en su rostro era reconfortante, pero la inquietud anidaba en el fondo del corazón de Rosa. ¿Qué más podía haber en las cartas que cambiaría su vida y la de su familia? ¿Crees que deberíamos leerlas ahora?, preguntó Nicolás, acercándose un poco más, mientras la curiosidad iluminaba sus ojos. Sí, es el momento perfecto, respondió Clara, asintiendo con firmeza. Esas cartas no solo son parte de la historia de Rosa, sino que también son un legado que nos pertenece a todos. Mientras Clara buscaba en su bolso, Rosa respiró hondo, intentando calmar el torrente de emociones que la invadía. Miró a Valentina y a Santiago, sus corazones abiertos y llenos de preguntas, y pronto comprendió que cada uno de ellos estaba tan ansioso como ella por enterarse de su pasado. «Te recuerdo a esta familia», susurró Rosa, tratando de afianzar su voz. «El amor unido a todas las historias nos define. Tal vez lo que está en esas cartas nos ayude a entender no solo quiénes somos, sino lo que podemos llegar a ser». Clara encontró finalmente un pequeño paquete de cartas atadas con una cinta de color rojo. Sacó una con cuidado como si se tratara de un tesoro sagrado. «Esta es la primera». La fecha miró hacia atrás, su voz temblando un poco. La fecha es de hace más de 50 años. Es del abuelo de Rosa. Rosa se inclinó hacia Clara, observando esas letras escritas a mano, irregular y con amor. La emoción se apoderó de ella mientras las demás personas oían en silencio, ansiosas por descubrir el contenido. «Lo leeré», dijo Clara, con un brillo en los ojos. Quizás sea un buen momento para escuchar cómo el abuelo de Rosa soñaba con un futuro en el que la familia siempre se apoyara. A medida que Clara comenzaba a leer, la plaza se llenó de un silencio casi reverente. Cada palabra parecía ser una ventana al pasado. La voz de Clara resonaba entre la multitud, tejiendo una historia de amor, sacrificio y esperanza. Hablaba de los tiempos difíciles, pero también de la fuerza del vínculo familiar que sobrepasaba las adversidades. Rosa podía imaginar a su abuelo, un hombre que había puesto toda su alma en cuidar el legado familiar, esperando que un día sus palabras tocaran a las generaciones futuras. «Siempre recordaré que el amor es un lazo que nunca se rompe, a pesar de las tempestades», leyó Clara con un tono serio. Las lágrimas comenzaron a brotar en los ojos de Rosa nuevamente. En ese mismo instante se dio cuenta de que la voz que había resonado de manera tan poderosa y cercana, había ido más allá de su abuelo. Allí estaba un mensaje que también hablaba de ella, de su propia historia con Andrés, de los amores y desamores que la habían moldeado. Entonces, de pronto, el rostro en la sombra reapareció en su mente. Rosa lo sintió como un eco familiar, una conexión que le hacía falta. ¿Acaso ese desconocido sería parte de este legado también? «¿Quién es esa persona?», murmuró Santiago a su lado, apuntando sin darse cuenta hacia la dirección en la que había estado la figura. Rosa se sobresaltó, las palabras suspendidas en el aire, y comprobó que la multitud la miraba, ansiosa por saber más. La revelación del pasado parecía estar llena de misterios,
y estaba empezando a darse cuenta de que el presente se entrelazaba con esos secretos. Lo que tenemos por delante, comenzó a hablar Rosa, sintiendo como su respiración se agitaba con una mezcla de miedo y emoción, podría cambiar todo lo que sabemos sobre nuestra historia. Y ahora, cada uno de ustedes tiene un papel que interpretar. Pero abuela, ¿quién era esa sombra?, insistió Valentina con una mezcla de preocupación y curiosidad. Rosa sintió que su corazón latía con más fuerza. Había algo en el aire, algo que pedía ser explorado. La figura en la lejanía había despertado una inquietud profunda. No lo sé aún, respondió, sintiendo que cada latido la instaba a descubrirlo, pero estoy segura de que no es un accidente. Debemos averiguarlo. Así, mientras el sol se ponía a sus espaldas, dejando un rayo dorado sobre la plaza, Rosa supo que lo que quedaba por venir podría ser tan transformador como emocionante. La historia apenas había comenzado y los secretos se acomodaban esperando ser revelados. ¿Qué otros misterios surgirían? El aire se llenó de murmullos, los rostros de la multitud reflejaban una mezcla de expectativa y sorpresa. Rosa sintió como esa energía la impregnaba, como si cada persona allí presente formara parte de un tejido más grande. A medida que Clara comenzaba la segunda carta, el entorno se silenciaba lentamente, como si el tiempo mismo estuviera dispuesto a escuchar. Esta carta fue escrita en un verano especialmente caluroso, comenzó Clara, su voz envolvente buscaba la atención de cada oído. El abuelo de Rosa habla sobre una promesa que hizo, una promesa que podía cambiar todo. Rosa se mordió el labio, una mezcla de ansiedad y curiosidad la invadía. La historia del abuelo era un vínculo directo con sus raíces, pero también podía ser un reflejo de su propia vida. Como siempre, el amor era hilo conductor en los relatos familiares. Las palabras de Clara comenzaron a fluir, cada frase era una pincelada en el lienzo del pasado. Prometí ser el faro de nuestra familia, especialmente cuando las tormentas se avecinen. No hay distancia que no pueda cruzar si es por proteger lo que amamos. Rosa se sintió transportada en el tiempo, casi podía verlo, a su abuelo con su mirada resuelta, empujando su bote por las aguas agitadas de sus días laborales. Hablar de las tormentas era un reflejo constante en la historia de vida de ella misma. Había enfrentado tantas emociones desbordantes que amenazaban con hundirla. Cuando Clara terminó de leer, el silencio era palpable. La profundidad de las palabras reverberaba en cada uno de ellos, como un eco ancestral que unía generaciones. El amor es nuestro refugio, murmuró Rosa en voz alta, y teníamos que saber también cómo cuidar de ese refugio. Valentina, aún con un brillo de curiosidad en sus ojos, tomó de la mano a Santiago. Abuela, ¿crees que esa sombra es alguien que alguna vez fue parte de nuestras tormentas? Rosa no supo qué responder. Las palabras de Valentina habían sacado a la luz una inquietud que resentía. Quizás, exhaló con la mente trabajando a 1000 por hora, quizás esa persona tiene más que contar. Tal vez es un fragmento de nuestra historia que no hemos podido ver. Me intriga saber quién puede ser. La historia siempre tiene múltiples capas, expresó Nicolás, alzando levemente la voz. La pasión en su tono generó murmullos de acuerdo en la multitud. Todos querían involucrarse, ser parte de ese relato que parecía convocar corazones. Vamos a buscarlos, propuso Santiago de repente, atosigado por la emoción. ¿Qué tal si después de leer las cartas armamos un plan juntos? ¿Saldremos en grupo? Preguntaremos. Quizás alguien tenga respuestas. Rosa observó cada rostro entusiasmado a su alrededor. La idea de unirse en la búsqueda de su verdad compartida la llenó de esperanza. Sí, esa podría ser nuestra próxima aventura, respondió Rosa, sintiendo que el hilo conductor de su familia comenzaba a tejerse de nuevo. Entonces, un extraño golpe en su corazón le hizo pensar de nuevo en la sombra. Tenía que ser más que solo una inquietud pasajera. Mientras el sol se ocultaba lentamente, decidida a no dejar que la duda empañara ese momento, miró a su familia. Pero antes hay una última carta. Tal vez allí encontremos más pistas. Clara sonrió y asintió, muy de acuerdo. Con manos temblorosas sacó la tercer carta, la más desgastada y llena de vida. Aquí vamos, sonrió, y Rosa se dio cuenta de que a medida que cada palabra emergía, se iría entrelazando con las verdades ocultas dentro de ella, revelando conexiones que podrían iluminar su camino. Cuando Clara comenzó a leer, la trama se tornó más intensa. Las palabras eran un susurro lleno de secretos. A veces dudo, pero siempre nos comunicamos a través del amor. Rosa sintió que el eco de esa voz la envolvía,
cada sílaba formaba un mapa. Lo sabía, había mucho más por descubrir. La sombra que había cruzado su mente estaba a punto de ser revelada, y con ello, el destino de su familia. Lo que estamos a punto de conocer nos llevará a la verdad que hemos estado buscando, concedió Rosa, con el corazón palpitante. ¿Quién era realmente ese extraño que había cruzado su vida? ¿Qué revelaciones les aguardaban por delante? Mientras la plaza se adentraba en la penumbra, los corazones se encendían con promesas de respuestas por venir. El murmullo de la plaza comenzó a desvanecerse mientras Clara pasaba las páginas de la carta, su voz resonando como un eco del pasado. Rosa sentía cada palabra como un golpe en su pecho, haciendo que su respiración se acelerara. El amor siempre ha sido nuestra guía, pero hay momentos en que me pregunto si realmente estamos eligiendo el camino correcto. Las palabras de su abuelo parecían atravesar el tiempo, poniendo al descubierto las dudas y temores que ella misma había sentido en su vida. Se preguntaba si a veces, en su intento por proteger a su familia, había decidido ciegamente por ellos, ignorando su propia voz. Era un dilema que había pesando sobre su corazón tanto como la sombra que deambulara por sus pensamientos. El rostro de Valentina iluminó la penumbra con su sonrisa evaluativa. Abuela, ¿crees que eso significa que a veces tenemos que dejar ir para poder amar de verdad? Rosa sintió un nudo en su garganta. Las palabras de Valentina resonaban con una revelación que ella había evadido por mucho tiempo. Tal vez, respondió pensando en lo que eso significaba para su propia vida. Lo entendía, no se trataba solo de cuidar y proteger, también implicaba permitir que sus seres queridos volaran por su cuenta, que descubrieran sus propias tormentas y la fuerza que llevaban dentro. Cuando deseo ser un faro, recuerdo que a veces las luces pueden cegar, continuó Clara, sumergiéndose cada vez más en la emoción de la lectura. He aprendido que hay un valor en escuchar en lugar de solo actuar. Mientras Clara pronunciaba esa línea, el aire cambió. Rosa sintió la electricidad en la atmósfera. Se dio cuenta de que su abuelo había estado cuestionándose, justo como lo hacía ella. Había amor en su lucha interna, y eso era lo que hacía que la historia resonara con todos ellos. Santiago, con sus ojos brillantes, interrumpió, ¿y si esos dilemas son lo que nos conecta, lo que nos hace humanos? Su voz se elevaba al compás de la emoción que pulsaba entre la multitud. ¿No son nuestras decisiones equivocadas las que crean las historias más profundas? La cabeza de Rosa asintió casi automáticamente. Había verdad en sus palabras. Las sombras en sus vidas no solo traían dolor, también ofrecían oportunidades para el crecimiento. El eco del pasado con sus luces y sombras formaba un collage de experiencias que fortalecían sus lazos familiares. Clara continuó leyendo, y la voz llena de melodía pasó a una sección cargada de un amor profundo. Te prometo que sin importar qué desafíos enfrentemos, siempre estaré aquí. Aunque la distancia sea inmensa, el amor nos unirá. Rosa sintió una lágrima caer. Esa promesa resonaba en su propio ser. La conexión que siempre deseó entre sus hijos y nietos estaba tejida en esas palabras. Se dio cuenta de que aunque había temido que la sombra que la atormentaba desconociera el amor, la verdad era que ese mismo amor siempre podría atravesar cualquier distancia. Debemos honrar el legado de amor y luz que tenemos, concluyó Clara, su voz disminuyendo para dejar espacio a la reflexión en la multitud. Un susurro de acuerdo respiraba entre ellos, las cabezas asintiendo con sabiduría, pero así como el momento parecía calmarse, un grito desde el fondo de la plaza sorprendió a todos. Rosa, resonó, y el eco dibujó una línea de tensión en el aire. La familiaridad de la voz hizo que el corazón de Rosa se detuviera. Una figura conocida se aproximaba, más allá de las sombras, un rostro del pasado que juró nunca volver a ver. Rosa no podía creer lo que sus ojos estaban viendo. Sergio, murmuró, su voz temblorosa desbordando incredulidad. La sensación de que el pasado estaba volviendo a su vida la invadió con múltiples emociones. Todos los ojos se volcaron hacia la figura que avanzaba con paso firme, trayendo de vuelta un torrente de recuerdos y cuestiones que creía haber enterrado. El ambiente se tornó tenso y la circulación de emociones intensificó el misterio que rodeaba a la familia. ¿Qué significaría su llegada? ¿Cuáles secretos del pasado vendría a revelar? La plaza, antes llena de calidez y conexión, ahora estaba impregnada de una inquietante mezcla de sorpresa y temor. ¿Estaba a punto de reescribirse su historia? Rosa sintió que el aire se espesaba a su alrededor. La figura de Sergio, su viejo amor, avanzaba lentamente como si cada paso fuese un eco de un pasado que creía enterrado.
Los murmullos de la multitud aumentaban, una sinfonía de curiosidad y asombro que fluyó por la plaza como un río desbordado. Cientos de rostros se volvieron hacia ellos, expectantes, como si el tiempo hubiese detenido su marcha. «¿Qué haces aquí?», preguntó Rosa, su corazón latiendo con la fuerza de una tormenta. Las palabras salieron de sus labios cargadas de ansiedad y un rayo de esperanza. No sabía si quería que él estuviera allí o si su regreso era el regreso de viejos fantasmas. «Rosa», dijo él, su voz firme pero suavizada por la nostalgia. «Tuve que venir. Hay cosas que no he podido olvidar, cosas que tengo que decir». Aquel instante fue un lodazal de emociones, una mezcla de amor, rencor y añoranza se deslizó entre ella y Sergio. Mientras él se acercaba, sus recuerdos salieron a la superficie, aquellos momentos de risa compartida, de promesas no cumplidas y de un adiós que había dejado cicatrices. Todo había cambiado, pero las memorias eran fieles, como sombras que se negaban a desvanecerse. Valentina, con los ojos tan abiertos como platos, interrumpió el silencio, proyectando una curiosidad que enrojecía sus mejillas. «¿Conocías a mi abuela antes? ¿Qué pasó?». Las preguntas de la niña resonaban como campanas en el silencio tenso de la plaza. Sergio dirigió su mirada hacia Valentina y sonrió, aunque su sonrisa estaba teñida de melancolía. «Sí, conocí a Rosa hace muchos años. Nuestro amor era puro, pero a veces el destino juega sus cartas de manera cruel». Las palabras eran un susurro cargado de significado. Rosa sintió que el mundo a su alrededor se desvanecía, dejando solo a ella y a Sergio, como si el resto de la familia se convirtiera en meras sombras. «¿Cruel? ¿Y qué hiciste tú?», preguntó Santiago, exigiendo respuestas con un tono desafiante. Todos sabían que cada historia de amor lleva consigo las heridas de su propio viaje. «Yo», Sergio vaciló, atrapado en sus propios recuerdos. «Tomé decisiones basadas en miedos, en lo que creía correcto para mí y para todos. Pero eso me costó perder lo más valioso, a Rosa». Su mirada encontrada era tan intensa que parecía capaz de desnudarse ante sus ojos. Rosa sintió un torrente de emociones fluir dentro de ella. Las palabras de Sergio resonaban con la verdad de su propia lucha, recordándole el peso de las decisiones que había tomado en nombre del amor. ¿Había sido ella también una prisionera de sus propios miedos, así como él? ¿O había hecho lo necesario para proteger a su familia? «¿Por qué ahora, Sergio? ¿Por qué reapareces después de tantos años?». Su voz salió temblorosa, pero su firmeza era innegable. «Porque he cambiado», afirmó él, y por un instante Rosa vio en sus ojos el brillo de alguien que había comenzado a reflexionar sobre el pasado. «He aprendido que el amor no es un destino, sino un viaje constante. Me di cuenta de que el sacrificio no siempre es la respuesta». Las palabras de Sergio flotaban, y el eco del amor transformador que mencionó en la carta de Clara reverberaba en su mente. La posibilidad de redención parecía tangible, pero un miedo profundo la mantenía en suspenso. Antes de que pudiera responder, un estallido de risas infantiles cortó el aire. Los nietos de Rosa estaban jugando entre los demás, despreocupados y llenos de vida. En medio de todo el tumulto se fueron aproximando, ajenos a la tormenta emocional que estallaba frente a sus ojos. «Mira, abuela, un globo», exclamó Valentina, brillando de alegría al avistar un vendedor que pasaba cerca. Rosa sintió que la estabilidad de su mundo se tambaleaba. Su familia, su pasado, sus sueños. Todo estaba en el aire y ante ella se abre un abismo de decisiones a tomar. Sergio tomó una respiración profunda, pareciendo perderse en un mar de recuerdos, antes de volverse hacia Rosa. «Debemos hablar. Hay cosas que todavía te debo explicar». La mirada de Rosa se encontró con la de él, y en ese instante supo que el camino por delante no sería sencillo. Se sentía como un puente colgante, temblando sobre un abismo de emociones no resueltas. ¿Podría abrir su corazón nuevamente a alguien que había causado tanto dolor? Con el murmullo de la plaza como telón de fondo, la incertidumbre se manifestaba en cada gesto. Pero lo que Rosa no sabía, es que la revelación de un secreto guardado durante años podría cambiarlo todo. «Es hora de que también yo comparta mis verdades», dijo con una voz firme que resonó con un matiz de esperanza, mientras su mirada se afianzaba en la de Sergio. La plaza con su bullicio comenzó a desvanecerse ante la magnitud de la historia que estaba a punto de ser revelada. Rosa sintió como su corazón se aceleraba cuando pronunció esas palabras. Un nudo se formó en su garganta, y el tiempo pareció detenerse. Miró a Sergio buscando en su expresión la fuerza para continuar.
Cada instante anterior era un recordatorio de todo lo que habían compartido, pero también de las decisiones que ataquen, cada una tallando su vida de maneras profundas e irreversibles. Mira, Sergio, comenzó Rosa, su voz firme aunque temblorosa. No sé si el destino ha tejido nuestros caminos nuevamente por alguna razón. Pero tengo cosas que he guardado, no solo para mí, sino para mis hijos y mis nietos. La multitud parecía desvanecerse aún más mientras hablaba, como si solo existieran él y ella en ese momento entrelazado de recompensas y desgarradores secretos. Lo que ocurrió, la voz de Rosa se quiebra por un segundo, pero se recompone rápidamente. Lo que ocurrió no fue solo tu decisión. También fue mía. Y si bien no lo hiciste, nunca te olvidé. Cada palabra le costaba un esfuerzo titánico, pero la necesidad de sinceridad la empujaba hacia adelante. Rosa cerró los ojos un breve momento, recordando las discusiones con su madre acerca de lo que significaba el amor. No podían tomar decisiones por otro. Los miedos habían sido su prisión mutua. Te dejé marchar porque creía que era lo mejor para todos. Nunca supe si era la decisión correcta. Sergio, observándola, parecía hundido en sus propios pensamientos. Cuando finalmente habló, su voz resonó con una mezcla de dolor y revelación. Yo también perdí. La culpa me ha acompañado todo este tiempo. Pero ahora, al verte, al recordar, siento que todavía hay tiempo. Rosa sintió el peso de esas palabras. Un momento que contradecía la herida de sus recuerdos con la chispa de una posibilidad. ¿Es eso lo que quieres? ¿Tiempo? ¿Para quién, para qué? Las palabras flotaban entre ellos como promesas ocultas. Los niños, ajenos a la conversación, seguían jugando, llenando el aire con risas inofensivas que aliviaban el peso del momento. La vida continuaba, ajena al drama de los adultos que lidiaban con pasados dolorosos. Quiero una segunda oportunidad, admitió Sergio, su mirada trapecista entre esperanza y miedo. No para revivir lo que fuimos, sino para construir lo que podríamos ser. Para ser parte de esto, de tu vida, de la vida de nuestra familia. Rosa sintió que el aire, que unos segundos había sido pesado, ahora era ligero. Algo en ella se abría, como flores al sol después de una tormenta. Pero la sombra de sus propios miedos la mantenía cautiva. ¿Era posible regresar sin caer en el mismo abismo? ¿Y si no soy capaz de perdonarte?, fue la pregunta que escapó de sus labios sin ser invitada. Había tanto en juego, tanto amor y tanto miedo. Enfrentarse a esa verdad ahora, tan brutal y real, era aterrador. Solo pido que me des la oportunidad de demostrarlo, respondió él con una sinceridad que la tocó. No sé cómo, pero estoy dispuesto a aprender, a cambiar, a ser parte de tu vida nuevamente. Rosa sintió una lágrima resbalar por su mejilla. Era un rayo de luz en la penumbra de la incertidumbre, pero el pasado y el futuro se encontraban a sus pies como espinas y flores. Abuela, ¿vas a estar bien?, interrumpió Valentina, acercándose con preocupación, su pequeño rostro lleno de amor inocente. La pregunta de su nieta la sacó de su ensueño. En esos ojos brillantes veía no solo inocencia, sino también la esperanza de la nueva generación. Sí, cariño, creo que sí, respondió Rosa, aunque una parte de ella aún dudaba. ¿Puedo quedarme con el globo?, preguntó Valentina, su sonrisa casi iluminando la plaza. Esa simple felicidad Kids resonaba en el aire, tonificaba su voluntad de dar una oportunidad a lo que había surgido entre ella y Sergio. Si es lo que realmente deseas, respondió Rosa, sin poder evitar sonreír. En ese instante, mientras Valentina reía y jugaba, un nuevo capítulo se abría en la vida de Rosa. Pero aún existía una verdad que permanecía oculta, un secreto que una vez había sellado demasiado pronto. Rosa miró a Sergio. Una mezcla de temor y esperanza emanando de su interior. Pero hay algo más, algo que debo confesarte, dijo, sintiendo como el peso de la verdad comenzaba a salir a la luz. Hacía falta dar un paso más, revelar lo que llevaba demasiado tiempo guardando. Mientras la multitud seguía vibrando a su alrededor, la historia de Rosa estaba a punto de desafiar todas las expectativas, y del mismo modo, el desenlace de su vida podría depender de esas verdades que finalmente estaban a punto de salir. Lo que nunca te he contado es que hay algo que involucra a nuestros hijos. Las palabras colisionaron entre ellos, y Rosa sintió como la tensión crecía. El momento de la verdad estaba por llegar, y los latidos de su corazón resonaban con la urgencia de lo inevitable. ¿Podría Sergio enfrentarse a lo que estaba por revelarse?
¿Y qué pasaría con su amor si lo autorizaran? La plaza, llena de murmullos, se quedó a la espera de esa revelación, un nuevo camino, una nueva esperanza, aún por descubrir. La plaza se había llenado de un aire eléctrico, como si todo estuviera crispado y listo para estallar. Rosa mantuvo la mirada fija en Sergio, buscando una chispa de comprensión en sus ojos, una destello que dijera que él podría aceptar la verdad, sea cual fuera su peso. El año pasado, cuando la vida nos llevó por caminos diferentes, ocurrió algo que nunca imaginé, algo que cambió todo, comenzó Rosa, su voz de nuevo mostrándose firme, aunque la ansiedad comenzaba a atenazarla. Me enteré de que estoy enferma. La revelación cayó como una bomba. Sergio palideció y la plaza, antes bulliciosa, se convirtió en un estruendo de murmullos silenciosos. A su alrededor, las risas infantiles se apagaron, las palabras ya no parecían encajar en la atmósfera. ¿Enferma? ¿Qué tienes?, preguntó él, su voz sería casi un susurro, cargada de preocupación. Un diagnóstico que no esperaba. Cáncer de mama. Las palabras salieron de sus labios como un lamento, un eco de lo que había guardado durante demasiado tiempo. He estado en tratamiento. Quería proteger a los niños de esto, darles una vida normal. No quería que las sombras de mis problemas les alcanzaran, ni siquiera un poco. Los ojos de Sergio se ensombrecieron por el dolor. Rosa, ¿por qué no me lo dijiste? Podría haber estado a tu lado. Podría haber. ¿Qué? ¿Haber qué?, interrumpió ella, con la voz temblorosa. Haber sido mi salvación. Cuando no pudiste serlo antes, cuando decidiste marcharte, ¿cómo podría pensar que ahora podría ser el soporte que necesito? La tensión entre ellos se sentía tan pesada que era casi palpable. Rosa se dio cuenta de que había abierto una herida que no solo la afectaba a ella, sino también a Sergio. La culpa y el dolor se mezclaban en su mirada, como un torbellino de emociones complejas. No estoy aquí para culparte, Sergio, continuó Rosa, su voz más suave ahora, aunque los vientos de sus sentimientos arremetían en su interior. Lo que quiero que sepas es que esto me ha hecho reflexionar. No solo sobre mí, sino sobre el futuro de nuestros hijos. Sobre cómo afrontar cada día como un regalo. ¿Y cómo estás enfrentando esto sola? Sergio preguntó, sus ojos llenos de sinceridad y dolor. Esto no puedes hacerlo sola, nadie debería hacerlo sola. Quiero ser parte de tu vida, de esta lucha. Rosa sintió que un pequeño hilo de esperanza se empezaba a elevar en ella. Había sido tanto tiempo desde que había visto a Sergio mirar hacia adelante y ahora, de repente, él se ofrecía como un compañero en la batalla. Pero en su corazón aún había un rayo de dudas. Pero Sergio, hay algo más, dijo Rosa, buscando el valor para ser completamente honesta. Mis hijos, ellos son pequeños, y no saben nada. He estado tratando de mantener esta familia unida, sosteniéndolos a todos, pero no sé cómo explicarles esto. Y no sé si debo cargarles con mi enfermedad. Una sombra cruzó su rostro. Si estoy enferma, ellos necesitarán un padre a su lado, y no estoy segura de que tú estés listo para eso. ¿Puedes tú ser el soporte que nunca fuiste? Sergio sintió el peso de cada palabra que ella pronunció. Como si cada sílaba estuviera tallando un nuevo camino en su vida. Él entendió que esta no era solo una pregunta, sino un desafío que podría definir el futuro de todos. Soy un hombre cambiado, Rosa, respondió con sinceridad. He fallado en el pasado, sí, pero no tengo intenciones de volver a hacerlo. Si me das la oportunidad, te demostraré que puedo ser el padre que tus hijos merecen. Que puedo ser el apoyo para ti. La multitud seguía murmurando a su alrededor, pero en esa esfera privada que habían creado, todo lo demás desaparecía. Rosa, cuando escuchaba a Sergio, encontraba algo en el que la reconectaba con viejos sentimientos, pero también la llenaba de incertidumbre. Era este el momento de abrirse completamente, sin poder contenerse más. Rosa sintió la necesidad de decir todo lo que había guardado. Sergio, de lo que te he hablado, hay una cosa que no entiendo. ¿Puedes amar a mis hijos como si fueran tuyos? Porque eso en este instante es lo que más me preocupa. La pregunta quedó suspendida en el aire, un puente entre el pasado y un futuro incierto. La respuesta de Sergio podría cambiarlo todo, y Rosa sintió que su corazón latía aún más rápido al esperar su respuesta. Mientras el sol se ponía en la plaza, la promesa de una nueva vida y una ida a la reconciliación vibraba en el aire. ¿Podrían redimirse juntos y sanar viejas heridas?
Y así, entre murmullos y esperanzas, la vida de Rosa estaba a punto de transformarse de maneras que jamás habría imaginado. Rosa miró a Sergio sintiendo como cada latido de su corazón marcaba el ritmo de una historia que parecía estar viva. A su alrededor, la plaza seguía vibrante, pero en su mundo, el bullicio se desvanecía. La expectativa, el miedo, la esperanza, todo se concentraba en las palabras que Sergio estaba a punto de pronunciar. Rosa, yo puedo amar a tus hijos. He aprendido que el amor no tiene límites, que uno puede abrir su corazón y hacer espacio. Quiero esa oportunidad y estoy listo para asumir la responsabilidad. No solo por ti, sino también por ellos. Las palabras de Sergio golpearon como un rayo en el corazón de Rosa. Era lo que había deseado escuchar durante años, pero al mismo tiempo, aterrador. ¿Y si no soy capaz de confiar nuevamente? ¿Y si mis miedos nos separan otra vez?, cuestionó, su voz entrecortada por la emoción. Lo entiendo y estoy dispuesto a demostrarte que valgo la pena. Quiero ser parte del proceso, no solo de esta lucha, sino de cada risa, de cada lágrima, de cada historia que aún tenemos por contar, respondió Sergio, su mirada reflejando sinceridad. Rosa sintió que una muralla que había construido a su alrededor durante años comenzaba a desmoronarse. Mi corazón está cansado, Sergio, no sé si puedo enfrentar esta batalla con más heridas abiertas. Pero esta vez no estarás sola, él insistió, acercándose un paso más. Juntos podemos enfrentar lo que venga. No soy el mismo de antes, he aprendido y crecido. El amor es la única razón por la que quiero volver a estar en tu vida, y en la de tus hijos. Justo en ese momento una risa estalló en el aire. Nicolás había atrapado un globo de colores brillantes, llevándose una sonrisa a la cara que iluminó el entorno. Mira, abuela. Dijo él sin saber cuán crucial era ese instante. Rosa miró a su nieto y sintió una oleada de amor, un recordatorio de por qué había luchado tanto. Así debería ser, susurró para sí misma. La risa debe ser parte de nuestras vidas, incluso en los momentos difíciles. ¿Te imaginas a todos nosotros juntos?, preguntó Santiago con entusiasmo. Seríamos un equipo. Abuela, ¿podríamos hacer eso? Y en ese momento, la idea de una familia unida, con viejos y nuevos vínculos, comenzó a tomar forma en la mente de Rosa. El aire se llenó de murmullos de aprobación y emoción. La multitud había estado esperando este momento, y el eco del amor que estaba resurgiendo resonaba en cada rincón de la plaza. Rosa sintió que la esperanza comenzaba a crecer. Está bien, Sergio admitió con un brillo en sus ojos. Estoy dispuesta a intentarlo, pero también quiero que comprendas que será un camino difícil. Necesitaré saber que estás aquí, que no te irás. Lo prometo. No me iré, él respondió con firmeza. Y juntos podemos enfrentarlo todo. Con el corazón latiendo desbocados, Rosa tomó su mano y sintió como su mundo se ilumina de nuevo. Miró a sus nietos, quienes se acercaron, creando un círculo de amor que había estado ausente por demasiado tiempo. Lucharemos juntos como familia. No importa lo que venga porque el amor nos hará más fuertes, proclamó, y sintió como cada corazón en la plaza se unía en un latido único. Todo lo que había vivido la había llevado a este instante. La conexión entre generaciones, entre lo viejo y lo nuevo, se palpaba en el aire. Era un renacer, un nuevo comienzo en el que la esperanza se entrelazaba con la historia. Mientras la plaza se iluminaba con luces de colores, una nueva melodía de unión resonaba entre ellos. Las sombras del pasado comenzaron a perder su poder con cada palabra compartida. Vamos a celebrar, sugirió Clara, quien había sido testigo del proceso de transformación. La multitud aplaudió y la risa volvió a llenar la plaza con un eco de alegría, y así, entre historias compartidas, promesas de amor y la fuerza de una familia renovada y más fuerte que nunca, Rosa sentía que todo lo que había guardado comenzaba a salir a la luz. La vida se abría ante ella, llena de posibilidades y el amor que siempre había anhelado. Se despidieron de la vieja tristeza y abrazaron la nueva esperanza. Se dieron cuenta de que cada uno tenía una historia que contar, un papel que interpretar. Al final del día solo quedaba el amor, ese amor que transforma, que une y que siempre renace. No esperes ni un segundo más para ser parte de esta historia. Necesitas suscribirte ahora a nuestro canal para no perderte las próximas historias exclusivas que te transformarán. Dale un like ahora y ayúdanos a alimentar el algoritmo, porque tu apoyo hace la diferencia. Comenta tus reacciones y sentimientos sobre este emocionante desenlace, queremos saber de ti,
Y no olvides compartir instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta transformación. Hazlo ahora, ellos te lo agradecerán.